Así que guardemos reverencia a la palabra del Señor. Pasará mi hermano encomendado con cada uno de nosotros. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo more en sus corazones, hermanos. Amén. 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 Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. Porque muchos hermanos en este día dejaron de existir, pero usted y yo estamos con vida. Estamos con bien, hermanos, y gracias a Dios estamos en el mejor lugar. ¿Verdad? En un lugar, hermanos, lo puede ver tal vez en esta forma, hermanos, pero este es un lugar espiritual. Aquí se mueve la mano de Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Aquí el Señor, hermanos, es quien se glorifica, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, que usted y yo hemos podido preparar, hermanos, esas hermosas alabanzas que no son para ningún hombre, sino para nuestro Señor Jesucristo. Amén. A quien usted le debe la vida. A quien el Señor, hermano, bendito Dios, Él nos ha cuidado y nos ha guardado. Sí, amén, hermano. Desde nacer. Por eso, hermanos, estamos agradecidos con Dios. Yo sé que usted viene alegre a este lugar. Amén. Amén, hermano. Bendito Dios. Venimos contentos, hermanos, porque, como sabemos, hermanos, es la preparación de la cena del Señor. ¿Verdad? Es, hermanos, el seguimiento, hermanos, la preparación en la cual, hermanos, cada uno de nosotros estamos, hermanos, queriendo llegar a ese momento al cual, hermanos, según la Escritura, vamos a comer la carne de nuestro Señor Jesús. Y vamos a beber la sangre de nuestro Señor Jesús. Bendito Dios, pero para esto hay un proceso también, hermano. Amén, hermano, así es. Para esto, hermanos, es necesario prepararnos espiritualmente. Bendito Dios. Así es que bendito el Señor. Póngase de pie. Vamos a leer un versículo, hermano, unos versículos. Bendito Dios. Búsquese ya 1 Corintios 11, 23 al 34. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Sean bienvenidas las amistades que están presentes, ¿verdad? Amén, hermano. Gloria a Dios, Dios las ha traído a este lugar. Los niños, bendito Dios, cada uno de ustedes, que el Señor, hermanos, ha tocado nuestros corazones, porque a veces nos rebeldizamos con el Señor, hermanos, y no queremos estar en la iglesia, ¿verdad? Pero ahora el Señor, hermano, nos ha traído y honramos al Señor, gloria a Dios. Así es que bendito Dios, le vamos a dar lectura, hermanos, a la Escritura. 1 Corintios 11, del 23 al 34. Amén. Amén. Le damos lectura, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré
en orden cuando yo fuera. Sentémonos, hermanos. Amén, hermano. Dios. Como vemos, hermanos, es la institución de la cena del Señor. ¿Y quién está hablando? Está hablando, hermanos, el apóstol Pablo. Pablo, amén. El apóstol Pablo, hermanos, que fue, dice ahí en su versículo, que fue instituido por el Señor. Por el Señor, hermanos, fue que se le fue revelado, hermanos, cómo debía preparar, hermanos, la cena del Señor. Y él, hermanos, lo hacía, me imagino yo, de esta forma. Él trabajaba, hermanos, conforme al que trabajaban los apóstoles. Conforme a cómo lo hacían los apóstoles, él, hermanos, trabajaba de esta forma. Y él, hermanos, como dice la Escritura, que de año en año, hermanos, se hacía este acto. Así, hermanos, nosotros también, por la misericordia de Dios, gracias a Dios, hemos entendido, hermanos, que, verdad, primeramente, hermanos, lo hacemos de año en año. Cada fecha para este tiempo, hermanos, la iglesia se está preparando, hermanos. Estamos, hermanos, en preparación para poder pasar este hermoso acto. Porque no es, hermanos, un culto cualquiera. Porque no es, hermanos, una venida a la iglesia cualquiera, hermano. Es un acto en el cual usted y yo, hermanos, nos despojamos, nos guardamos, nos cuidamos, nos limpiamos, hermano. En lo que nosotros podamos, los guardamos, hermanos, porque sabemos que va a ser un acto de purificación, en el cual usted y yo, hermanos, debemos de estar delante del Señor limpios, puros delante de Él, para poder, hermanos, pasar este acto. Este acto, hermanos, es tan maravilloso, tan hermoso, hermano, que cuando usted está en este lugar y está presente, hermano, la gloria de Dios se deja sentir en medio de su pueblo. Por la santificación en medio de su pueblo y porque Dios está de acuerdo en el trabajo que está haciendo la iglesia. Mire, de esta forma, hermanos, el apóstol Pablo se preparaba para esto. Pero el apóstol Pablo, hermano, visitando aquella iglesia, la iglesia de Corinto, él vio, hermanos, varios detalles en aquel pueblo. Vio, hermanos, varios errores, desobediencias en aquel pueblo, que el pueblo, hermanos, cuando la celebraba, hermano, de tal manera que el pueblo, hermano, se hacía presente a aquel lugar como esperando, hermanos, un culto cualquiera. Como esperando, hermanos, un tiempo cualquiera. Aún, hermano, cuando usted viene a la iglesia, se presenta a la iglesia, usted sabe que el Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Y cuando usted viene a este lugar, usted sabe que te tiene que tener reverencia a este lugar. Yes, amén. Que si usted está en este lugar y le habla a una hermana, le suena el teléfono, no tiene, hermanos, que distraerse en nada. Porque el Señor está presente. Y si usted tiene reverencia para todo esto, en cualquier culto, mayor reverencia ese día, hermano. Porque ese día es especial. La carne del Señor Jesucristo vamos a comer. Esto es sentido figurado. No vaya a creer usted que se le va a servir un plato de carne. No, no. El pan que mis hermanas van a preparar, ese pan especial, ellas no, hermanos, lo van a preparar simplemente así por así. Ellas tienen que guardarse para poder hacerlo. Tienen, hermanos, que estar en ayuno, en sacrificio, primeramente. Un pan, hermanos, especial en el cual, hermano, dice la palabra de Dios. En aquel tiempo dice que lo celebraban allá en el Éxodo, cuando aquel pueblo, hermano, salió, que fue libertado. Amén. Mire, ¿hace cuánto tiempo? Ayer, ¿verdad? Según, hermanos, el calendario dice que el Señor vino hace 2000 años. Cuando el Señor Jesús vino y aquel pueblo, hermanos, estaba en cautiverio, estaba en cautividad.
allá, hermanos, preparó a Moisés. Y Moisés, hermanos, va y saca aquel pueblo de aquel lugar. Pero desde aquel entonces ya, en aquel tiempo Jehová, ya, hermanos, hablaba con Moisés. Cuando Jehová, hermanos, hace todo, hermanos, para que aquel pueblo pudiera tener libertad y salir de aquel lugar. Mire, desde ese momento, cuando Dios obra en aquel pueblo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Si dice la palabra del Señor que el Señor vino hace 2000 años. Y en aquel tiempo todavía el Señor nos había aparecido. Muchos años, hermano. Sí, amén, hermano. Desde la salida, hermanos, de aquel pueblo, de aquel lugar, se está celebrando, hermanos, este evento. Este evento, hermano, dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés que lo hicieran, hermano, cada año en memoria de lo que el Señor había hecho por el pueblo en aquel lugar. ¿Verdad? Lo había hecho, hermanos, el Señor, y les dijo, hacerlo cada año en memoria de mí, de mi muerte, de mí. Cuando ellos, hermanos, hacen este acto, recuerdan, hermano, la libertad que el Señor Jesús les da en aquel lugar. Y desde aquel momento, hermano, de ahí viene nuestro Señor y empieza, hermano, a querer, mire, traer al pueblo de Israel. Manda profeta aquí, profeta allá, profeta, y muchos profetas, y a ninguno le hicieron caso. Cuando el Señor Jesús ve esto, viene Él, deja, hermano, deja su trono, viene Él, se presenta a Israel, escoge 12 discípulos de aquel lugar para que pudieran, hermano, aprender y enseñar la palabra. Cuando ya tiene, hermanos, aquellos profetas, el Señor nuevamente, hermano, a sus 33 años, hermanos, que empezó su ministerio, dice que empezó y habló con los profetas y empezó, hermanos, a enseñarle de qué forma se iba a instituir la Pascua en aquel tiempo. Desde ese momento, hermano, empieza nuevamente el pueblo, hermano, nuevamente, hermanos, de año en año, y sigue, hermanos, la Pascua. Mire, ¿cuántos años? Tantos años, hermanos, que verdaderamente yo, hermano, yo en mi conocimiento digo, verdaderamente, hermano, el Señor ha tenido misericordia desde antes del mundo. Desde antes, hermanos, el Señor ha venido con su pueblo, ha instituido, hermano, esta hermosa fiesta. Ahora aquí estamos nosotros, hermanos, y estamos esperando ese momento. Mire, aquel pueblo que salió de aquel lugar no fueron 60, no fueron 70. Según dice la escritura, que fueron 600,000 hombres de a pie, aparte sus esposas, aparte sus hijos. En aquel tiempo, hermanos, los hogares no tenían 2 ni 3 hijos. En aquel tiempo eran de 6 para arriba, 7 para arriba. Era un pueblo grandísimo, hermano. Aparte, dice la palabra de Dios, que venían los que se habían allegado a ellos de alrededor de los pueblos, porque mucha gente tuvo miedo de ver las cosas que Jehová en aquel tiempo había hecho, hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera, hermanos, salir victorioso. Mucha gente venía en aquel lugar, y toda aquella gente, hermanos, tuvieron que presenciar ese acto. Desde aquel tiempo para acá, hermanos, se viene haciendo esa fiesta. Ahora estamos usted y yo. El día de mañana van a ser nuestros hijos. El día pasado mañana van a ser los hijos de nuestros hijos. Y así, hermano, va a ir de generación en generación. Porque esto, hermano, es, hermano, enseñado para enseñar, hermano, lo que Jehová en aquel tiempo hizo con el pueblo. Ahora es con nosotros. Pero la preparación es una, hermano. Usted tiene que limpiarse. Tiene que guardarse para poder pasar esto, hermano. Mire,
Dice la Escritura. Ahí lo va a relatar, hermanos, el apóstol Pablo, la forma. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Para que usted y yo lleguemos a este acto, principalmente no lo puede pasar cualquiera. Usted tiene que estar preparado, principalmente bautizado. Y tiene que estar bautizado en el nombre de Jesús. No lo va a pasar cualquiera. Aquí, hermano, no lo puede pasar. Mire, no puede pasar la cena del Señor una persona que haya estado en el camino del Señor, se haya apartado del camino del Señor, que se le dice una persona que es transgresora, que se haya apartado del camino del Señor, no la puede pasar. No la puede pasar otra persona, hermanos, que venga, que no sea bautizada en el nombre del Señor Jesús. Porque usted sabe que allá afuera hay bastantes bautizos en diferentes foros. Ahí tenemos el bautizo de Maradona y muchos otros bautizos, hermano. Aquí la persona que puede pasarlo, incluso si es bautizada en el nombre del Señor Jesús y viene de otra doctrina, tiene, hermanos, que reunirse y preguntársele de qué forma fue hecho su bautismo. Así tiene que ser, hermano, ¿verdad? Y claro, si la persona no lo entiende, hermano, aquí van a estar mis hermanos con el pan y el vino. Si la persona no lo entiende y dice: ah, no, es que los hermanos están mal, no es de esta forma, yo voy a pasar y yo la voy a pasar. ¿Qué pasa, hermano? El problema no es nuestro, el problema es con Él y el Señor. Es igual si usted tomara la cena y usted viene mal en su corazón. Para que usted venga y pase la cena del Señor, en su corazón no debe haber ninguna raíz de amargura. No debe de haber enojo. No debe de haber ira. No debe de haber, hermano, ningún mal del cual usted se sienta mal al estar en este lugar. Se lo digo, hermano, porque ha sucedido esto. Hemos estado en línea y en el momento que se va a pasar, se han salido los hermanos de la línea. Usted puede salirse en el momento que va a tomar la cena del Señor, porque su corazón es el que le va. Él es el que le va a hablar en su alma. Él es el que va a redarguir en su corazón. Él es el que le va a hablar y le va a decir: ¿sabes qué? No estás bien. No estás bien. No estás bien. Y está, hermanos, aquel, mire, ese es como algo por dentro, hermanos, que le está molestando, como un dolor que no la deja ser libre. Es lo mismo. Usted para poder, hermano, estar listo para este acto, por eso serán 15 días. Antes de 15 días, usted sabe que son 3 días para ayunar. Porque para ayunar tiene que apartarse de su esposo, no tener contacto con su esposo, la esposa con el esposo, guardarse en el Señor, limpiarse con el Señor, y de allí en adelante tratar, hermano, de buscar más al Señor, de santificarse para el Señor, de guardarse para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la gloria del Señor va a estar en este lugar. Usted va a poder sentir su presencia en este lugar. Meditaba yo y digo: qué hermoso sería que ese día, hermanos, que tenemos pensado pasar ese acto, que nos pusiéramos de acuerdo y todos, hermanos, nos pusiéramos en ayuno.
ayunar, hermanos, ese día para poder pasar ese hermoso acto, hermanos. Sería hermoso, sería precioso. Pero esta es la preparación. Usted tiene que guardarse para Dios, para el Señor, hermano. Mire, sigue diciendo el 28. Bueno, ahí el 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mire, yo no lo voy a poder juzgar, porque el mal va a ser adentro. Yo lo voy a ver, se va a sonreír conmigo y bueno, el hermano anda feliz, anda contento. Pero nadie de nosotros sabemos cómo andamos adentro de nuestro corazón. Y el que lo sabe es usted y yo mismo, cómo andamos delante del Señor. Por eso dice la palabra: pruébese cada uno a sí mismo. Porque nosotros, hermanos, podemos dar testimonio de nosotros mismos, saber cómo andamos. Y si nuestro corazón, hermanos, nos reprende en ese momento, mire, hacer una cosa mala delante del Señor es lo peor que podemos hacer. Porque nos viene un castigo terrible. Un castigo, hermanos, en el cual, mire, usted y yo podemos caer en cama. Una enfermedad, hermanos, que ni el mejor doctor podrá encontrarse. Por eso, hermano, es necesario que nosotros, desde los días, hermanos, en los cuales empieza la preparación, que podamos tener esa disponibilidad. Y si tenemos algo contra el enemigo, contra el hermano, si tenemos algo, hermano, contra la esposa, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, hermanos, que a veces escondemos, hermanos, nuestros errores, nuestras fallas en nuestros corazones y lo dejamos pasar. Pero Dios, que conoce la mente y el corazón, Dios lo sabe todo, hermanos. Él es el que llega al corazón y redarguye a la persona. Él es el que avisa a la persona y le, ¿sabes qué? No estás bien delante del Señor. Mire, por eso, hermanos, es necesario que usted y yo meditemos en esto. Yo creo que los que no están bautizados, si pudieran pasarlo, lo quisieran pasar. Porque es un acto, hermanos, en el cual es hermoso. Es hermoso, hermanos, estar en este lugar. Miren, cuando estamos aquí en este lugar y se ve, hermanos, lo hermoso del Señor, yo creo que muchos que están allá atrás quisieran, hermanos, pasar al frente. Pero como digo, esto, hermanos, es un caso de personas, hermanos, que verdaderamente están preparadas para esto. No que seamos, hermanos, ángeles. No, somos carne igual a ustedes, hermanos, ¿verdad? Pero es necesario que toda la persona, hermanos, que ya tiene tiempos en el Señor, es necesario también que haga, hermanos, ese voto con el Señor y se prepare, se bautice con el Señor, ¿verdad? Para que pueda, hermanos, poder pasar este hermoso acto. Para que pueda también, hermanos, mire, los tiempos no están fáciles. La muerte, hermanos, anda, ¿verdad? Bien fuerte. Así es que usted y yo necesitamos, hermanos, prepararnos. Mire, sigue diciendo la Escritura. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir. ¿Sabe qué es discernir? No saber lo que está haciendo. Que lo puede, hermanos, agarrar simplemente como decir: bueno, es que yo quiero estar en ese lugar y yo lo voy a hacer. Yo lo voy a pasar. Y tal vez no se ha preparado, tal vez no ha ayunado, tal vez no se ha guardado,
Tal vez tiene rencor con su hermano. Tal vez tiene enemigos en el trabajo. Tal vez, hermano, mire, se ha peleado tal vez hasta con su esposa. Hay varios, hermanos, diferentes, hermanos, actos en los cuales nosotros podemos quedar mal delante del Señor. Principalmente, hermanos, como hogar, usted y yo debemos de apartarnos de nuestras esposas. Debemos de guardarnos para el Señor. Hay hermanos que no quieren ayunar porque están jóvenes y quieren estar con sus esposas. Eso es normal. Pero a veces es necesario hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque hermanos, es un acto que dice la palabra de Dios que todo, hermanos, aquel que está bautizado tiene que pasar. En aquel tiempo de la Pascua, la persona, hermanos, que no lo pasaba era desechado de la iglesia. Era apartado, hermanos, de la iglesia. Aquí dice el Señor, ¿verdad? Que la persona, hermanos, a fuerzas tiene que prepararse. Ahora, si no lo pasa, es cuenta de la persona. Pero usted, el Señor, le ha dado el tiempo, le ha dado, hermanos, la oportunidad, y tiene, hermanos, que hacerlo. Porque dice la palabra que si no lo hacemos, no tenemos vida en el Señor. Y usted tiene que tener vida en el Señor. ¿Y sabe lo que es tener vida? Una persona, hermano, cuando tiene vida en el Señor, cuando el Espíritu de Dios está en él, el Evangelio le es fácil, no tiene rencor, no tiene ira. Todo el tiempo, hermanos, anda feliz, anda contento porque la gloria de Dios está en él. Gloria a Dios. Pero una persona, hermanos, en la cual, mire, como dice la Escritura, la persona, hermanos, que no lo pase, dice que, mire, dice la palabra de Dios que puede tener problemas con el Señor. Y usted no quiere tener problemas con Dios. Yo no quiero tener problemas con el Señor, ¿verdad? Por eso queremos ser obedientes al Señor. Queremos prepararnos, hermanos, para este acto, porque este acto, hermanos, es necesario que usted y yo nos preparemos. Es un acto en el cual, hermano, dice la palabra de Dios que vamos a comer su carne. Cuando mi hermano esté aquí en este lugar y esté repartiendo, hermanos, la cena del Señor, ese pan que usted va a tomar es el cuerpo de nuestro Señor. El vino que usted va a tomar es la sangre de nuestro Señor Jesús. En aquel tiempo, hermanos, se preparaba un cordero. Aquel cordero se preparaba según la familia, el tamaño de la familia. Si eran 4, 5, 6 personas en la familia con hijos, según, hermano, se preparaba un cordero o 2 corderos. Ahora, hermano, ese cordero fue inmolado. Ahora ese cordero, hermano, es presentado como este pan, es presentado como este vino. Ese es, hermano, el acto que se hace antes la Pascua, ahora la cena del Señor Jesús. Y ahora lo hacemos nuevamente en recordatorio, en memoria de lo sucedido en aquel tiempo, de la muerte del Señor Jesús, de lo que sucedió en aquel tiempo. Lo hermoso, hermanos, lo bello que ha sido el Señor. Imagínense, hermano, si usted y yo nos alegramos, nos gozamos, nos animamos en el Señor para poder pasar este evento. Dice el Señor que Él hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Ahora imagínense lo hermoso que verá el Señor, lo que se sentirá el Señor cuando usted y yo nos preparamos, nos limpiamos para poder pasar este hermoso acto. Eso, hermano, es un momento precioso.
Han habido momentos en que nosotros a veces aquí en este lugar, hermano, nos sentimos andar en el aire. Porque el Espíritu Santo mismo es el que se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios, hermano, es el que llena las copas en este lugar. Como decía mi hermano en algún tiempo, hermano, este evento, hermano, es tan precioso, hermano, que han habido hasta sanidades. Han habido sanidades, hermanos, en medio de todo esto, porque aquí se mueve la gloria de Dios. Imagínense, hermano, aquel tiempo cuando en el día del Pentecostés, aquel día en el cual, hermanos, allá estaban los apóstoles esperando, hermanos, la gloria de Dios. Eso era bello. Me imagino yo que eso era hermoso, hermano. Ahora este evento es un evento, hermanos, inolvidable. Por eso, hermano, es necesario que usted y yo nos limpiemos, nos guardemos, que estemos preparados, hermano. Mire, sigue diciendo el 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que en el momento el Señor no lo va a desechar, pero le va a poner un aguijón que ni el mejor doctor va a poder encontrarse. Va a pasar en cama, o puede ser también, ¿verdad? Mire, en la iglesia a veces, hermano, estamos en la iglesia pero no nos importa lo de la iglesia. A veces venimos cuando queremos, y si nos exhortan nos da igual, y si nos dicen de buscar a Dios mejor nos alejamos. Dice la palabra de Dios que a veces estamos dormidos, y esto es lo que pasa, hermano, que a veces el mismo Dios se aparta de nosotros, y nosotros seguimos creyendo seguir a Dios, pero el Espíritu de Dios no está con nosotros. El Espíritu de Dios no está con usted. ¿Sabe por qué? Porque nosotros dejamos que el enemigo more. Y si es Dios haciendo esa obra, hermano, ni usted, ni yo, ni el ayuno, ni la oración, ni la vigilia, nada puede librarlo de eso. Porque es Dios el que está actuando en ese lugar. Mire, me acuerdo una vez que fuimos a orar por un hermano aquí, por la Bernal, que dijo: hermano, este es el Señor quien me ha enviado este castigo. Orábamos y orábamos por el hermano y nunca se sanaba, hermano. Hasta que pasado un tiempo, de repente sanó el hermano. Eso es terrible, hermanos, no obedecer al Señor. Pero Dios, hermanos, que lindo, mire, no nos desecha. Sino dice que nos manda, hermanos, ese castigo para que seamos juzgados por Él y tengamos, hermanos, todavía entrada todavía. Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso porque sabe, hermano, ¿verdad?, nuestra necesidad. Así es que bendito el Señor. Mire, allí mismo, Primera de Corintios. Primera de Corintios 5, hermano. 5, 6 y 8. Dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros, sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Miren,
La levadura. Todos saben cuál es la levadura, ¿verdad? El pan, el francés que usted se come, el bolillo que usted se come. Es, hermanos, es una bolita que ponen en el horno. Esa bolita, por la levadura que lleva, crece, crece, crece y alcanza su tamaño. Tiene que ser medido el tamaño, ¿verdad? El poquito que usted va a poner para el tamaño que usted quiere del pan que va a cocinar. De esa forma, hermanos, está hablando aquí mismo el apóstol Pablo. Esa levadura que había en nosotros antes, porque nosotros, hermanos, había mucha maldad. Antes de conocer al Señor, usted y yo, hermanos, éramos hijos de Satanás. Hacíamos lo que Él quería, andábamos donde Él quería. Pero ahora que gracias al Señor Jesús, por su misericordia, hemos venido a este lugar, ahora dice el apóstol Pablo, que seamos nueva masa, sin levadura, sin malicia. Mire, la malicia es bien difícil de quitarla. Bien difícil. Más, hermano, ¿verdad? Bueno, en todos hay malicia, hermano. Quería decir las hembras, ¿verdad? Porque a veces, hermano, las hembras, mire, entran allá al espejo, hermanos, y se miran de un lado, se miran de otro lado. Pero a veces, hermanos, la malicia del corazón es, hermanos, la que el apóstol Pablo decía. Malicia, hermanos, en la cual, ¿verdad? Usted tal vez ve mal a una persona. Tal vez, hermanos, porque tiene tal vez, gracias al Señor, el Señor lo ha bendecido y tiene un poquito más. Aquella malicia, hermanos, sale en nosotros, ¿verdad? Y que nos queremos hacer, hermanos, mejor que el otro, más grande que el otro. Creemos, hermanos, que nosotros somos superiores al otro. Pero delante del Señor, hermano, no hay nadie mejor. No hay nadie más grande. Aquí las almas, todas son del Señor. Usted trabaja para un solo Dios. Yo trabajo para un solo Dios, hermano. El Señor es el mismo. El pago que el Señor va a dar es el mismo a cada uno. No es, hermano, ¿verdad? Como hacía aquellos dos, ¿verdad? Que se presentaron delante del Señor, hermano. Y uno empezó a decirle, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el otro decía, Señor, yo no soy como este que mira lo que hace, que mira acá. Yo doy diezmo, yo. No, aquí no, hermano. Aquí es necesario, hermanos, quitar la vieja levadura que había en nosotros. Amarnos como hermanos. Amarnos, hermanos, en toda forma, dice. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Usted es sincero? ¿Es sincero consigo mismo? ¿Es sincero conmigo? ¿Sincero con Dios? Tiene que haber sinceridad primeramente con el Señor. Porque si con el Señor no es sincero, con nadie lo vamos a hacer, hermano. ¿Verdad? Así es que bendito el Señor, Dios nos ayude, hermano. Vamos a ver otro versículo, hermanos, ahí en San Mateo 26. Bendito el Señor. Mateo 26, del 20 al 26. Y dice así. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, yo soy Señor. Entonces, ¿soy yo Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato,
ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mire, y esto fue cuando estaban en la preparación cuando estaban comiendo el pan. Mire, leamos ahí mismo, ahí en San Juan 13:26. Bendito Dios. Bendito el Señor. San Juan 13:26. Amén. San Juan 13:26 dice así. Amén. Dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Acabando de darle el pan, y dice la palabra que Satanás entró en él. Y le dijo el Señor: lo que vas a hacer, hazlo. Mire, por eso, hermano, se da la preparación de la cena. Porque, hermano, este varón fue instruido por el Señor. Era uno de los 12 apóstoles que anduvo con el Señor, siendo instruido por el Señor. Cuando el Señor iba a ser crucificado, parece que un día antes, porque esa misma noche creo que el Señor fue entregado. Ese mismo día agarró Judas, se fue por las monedas y entregó al Señor. Mire, en ese momento, y había tomado la cena. ¿Usted cree que vale la pena los ayunos? ¿Vale la pena ayunarse? ¿Sabe por qué? Porque si no, no tiene fuerzas espiritualmente. Cualquier demonio lo agarra allá afuera y le cambia su mente, su mentalidad. Por eso, hermanos, es necesario, ¿verdad?, la preparación en el Señor, porque nosotros, como digo nuevamente, nosotros nos podemos ver bien, pero nuestros corazones, solo usted y el Señor lo conocemos. Por eso, cuando nosotros pasemos a este lugar, debemos de hacer, de saber lo que vamos a hacer y cómo se va a hacer. No es, hermano, esto no es un juego en el cual usted va a decir: ah, no, yo voy a ir porque a mí me gusta y yo siento bonito. No, no es así. Usted tiene que hacerlo con la preparación que se le ha dicho y guardarse para el Señor. Amén. Así es que todo esto, hermano, se hace para honra y gloria de nuestro Señor. Así es que sígase preparando, el acto no es ahora, es la semana que viene, el próximo sábado. Con la ayuda del Señor vamos a estar en esa hermosa fiesta, hermanos, y, ¿verdad? Sigamos adelante, hermanos. Sigamos buscando a Dios, sigamos buscando al Señor, sigamos guardándonos para Dios, que Dios tiene algo especial para nosotros. Antes de terminar, hermanos, quisiera contarles un trabajo que tenían esta mañana, hermano.